Jesús, Dios pueda bendecir la vida de cada uno de los que han de conectarse en esta preciosa tarde. Damos gracias al Padre por la oportunidad que nos permite de estar una vez más en este lugar para poder enseñar, impartir de su palabra a cada uno de los oyentes en esta preciosa hora. Y seamos todos bienvenidos a esta transmisión, cada hombre, cada mujer que se ha de añadir. En el transcurso de esta hora vamos a hablar bajo el tema tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Y vamos a tomar una lectura de la palabra en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19. Dice la palabra: he aquí que yo hago una cosa nueva y ustedes la conocerán. Haré camino en el desierto y ríos en el yermo. Dios está hablando a través del profeta Isaías y el profeta Isaías empieza a declarar lo que Dios le había hablado, y Dios le dice: he aquí yo hago una cosa nueva, ahora surgirá y ustedes la conocerán, y haré camino en el desierto y ríos en el yermo, o ríos en el sequedal. Entonces vemos a Dios hablando acerca de cómo Israel iba a ser testigo del poder manifiesto de Dios en medio de un tiempo de crisis, en medio de un tiempo de desesperación, de angustia. Dios le dice a Israel: no tengas temor, no temas, porque yo haré una cosa nueva. Yo haré algo que no ha subido al corazón del hombre. Yo haré caminos en medio del desierto. Yo estableceré ríos en medio de lugares áridos, en medio de lugares donde humanamente no se puede hacer nada, pero que en el ámbito espiritual Dios establece su reino, Dios establece su trono, Dios establece su dominio para poder manifestar su poder, y que las generaciones de ese entonces pudiesen entender y conocer que Dios iba a hacer cosas nuevas en medio de su pueblo, en medio de la casa de Israel. Y los tiempos de crisis nos sirven como iglesia a nosotros en este tiempo, nos sirven para aumentar nuestra fe si te mantienes firme en la posición correcta que el Padre ha establecido para nuestra vida. Los tiempos de crisis que se manifestaron en Israel sirvieron para dos cosas. Cuando Dios permitió la crisis en Israel, cuando Dios le lleva al desierto, cuando Dios permitía que Israel fuese llevado cautivo, sucedía para que Israel volviese su corazón delante del Padre, pero también sucedía para afirmar el corazón de Israel, y que Israel pudiese levantar una nueva canción, que Israel pudiese levantar un nuevo canto delante del Padre. Entonces los tiempos de crisis vienen para afirmar nuestra fe delante del Padre. En los tiempos de crisis vamos a ver a Dios operar de una manera sobrenatural en medio de nuestras vidas. En los tiempos de crisis vamos a ver a Dios levantar una voz profética. Vamos a ver a Dios levantar una nueva temporada, una nueva estación. Vamos a ver a Dios operar en medio de las generaciones, en medio de la vida de aquellos hombres y mujeres que estaban a punto de perder su fe en Él, que estaban a punto de dejar de creer en el Dios omnipotente, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. Pero es ahí donde Dios irrumpe, donde el enemigo quiere matar tu fe, en donde el enemigo quiere robarte el diseño, en donde el enemigo quiere quitarte la semilla que te ha sido establecida. Es ahí donde Dios irrumpe en medio del pueblo de Israel y le dice: no tengan temor, no se acuerden de las cosas pasadas, ni consideren las del principio, porque he aquí yo haré cosas nuevas en medio de ustedes. Y en esta hora yo puedo decirte que no tengamos temor en medio de las crisis, que no tengamos temor a las adversidades que estamos viviendo como nación, como país, a las adversidades que tú ves a tu alrededor de tu casa, que tú ves alrededor de tu barrio, de tu colonia. ¿Sabes por qué? Porque en medio de cada crisis Dios está dispuesto a operar.
cada crisis, Dios está dispuesto a salir al encuentro de su pueblo. En medio de cada crisis, Dios está dispuesto a manifestar su poder. Dios está dispuesto a irrumpir en la atmósfera. Dios está dispuesto a empezar a hacer cosas nuevas. Y la Escritura dice, ahora surgirá y ustedes la conocerán. Yo no sé lo que tú necesitas en medio de tu casa, en medio de tu campamento, de tu territorio, que Dios haga algo nuevo. Yo no sé qué es lo que tú necesitas, que Dios irrumpa en medio de tu vida, en medio de tu familia, pero que sin duda alguna la Escritura nos enseña, nos revela y nos muestra que Dios está a punto de hacer algo nuevo en medio de nuestra vida, que este proceso que hemos estado viviendo, o que no solamente el proceso de una pandemia de COVID-19, sino que diferentes procesos que hemos sido procesados, que hemos estado siendo formados, que hemos estado siendo ceñidos. En medio de esos procesos, Dios te dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo nuevo en medio de tu tierra. Yo voy a hacer algo nuevo en medio de tu casa. Yo voy a hacer algo nuevo en medio de tu campamento. Aunque el enemigo ruja, aunque el enemigo pueda enviarte saetas para quererte distraer, aunque el enemigo quiera enviarte principados, potestades, aunque el enemigo quiera cortar el diseño de Dios en tu vida, Dios te dice, no tengas temor, porque yo voy a hacer cosas nuevas. Ahora surgirán. En la hora de Dios debemos de entenderlo, porque en la hora de Dios puede ser que sea en una semana, en la hora de Dios puede ser que sea en un mes, puede ser que sea en el transcurso de este año, pero hay algo que tú y yo debemos de mantener, y es mantener nuestra fe, es mantener nuestra fe firme delante de Él, porque toda crisis va a querer golpear tu fe para que retrocedas. Toda situación difícil va a querer hacer retroceder tu fe, va a querer hacerte retroceder en lo que has creído, va a querer hacerte retroceder en el principio de la palabra. Toda crisis va a provocar que tu fe sea golpeada para que tú desmayes, para que tu corazón desfallezca, y quizás para que suceda como sucedía con Israel, para que tú murmures delante de Dios. Pero si nos mantenemos en la posición correcta, si nos mantenemos declarando lo que está escrito en la palabra, si nos mantenemos declarando lo que el Eterno ha hablado a favor de nuestras vidas, nuestra fe se va a acrecentar, nuestra fe va a ser aumentada, y aún en el desierto entonces vamos a producir el diseño arquitectónico que el Padre ha establecido para nuestras vidas. Y la Escritura dice, haré camino en el desierto. O sea, Dios está diciendo, en medio del desierto que tú estás viviendo, en medio de la soledad, en medio de la enfermedad, yo te abriré un nuevo camino. En medio del proceso por el cual estás pasando, yo te voy a abrir una nueva temporada, voy a abrirte una nueva estación. Oh, mirarás un río fluir, no morirás, sino que vivirás. ¿Por qué vas a vivir? ¿Para qué vas a vivir? Para que cuentes la gloria manifiesta del Eterno en medio de tu casa y en medio de tu familia. Por eso Dios le dice a Israel, no tengas temor, porque yo abriré caminos en medio del desierto. Yo abriré ríos en medio de la soledad, donde el hombre puede decir, aquí no se establecerá nada. Dios es especialista en establecer su diseño. Donde el hombre dice, aquí no se puede manifestar, Dios es especialista en establecer su palabra. Si hay algo que siempre he admirado de Dios, es que donde hay escombro, Dios los convierte en edificio. Donde hay ruina, Dios saca lo mejor. Por eso la Escritura declara que lo vil y lo menospreciado del mundo escoge Dios para avergonzar lo fuerte y lo sabio de la tierra. Porque en medio de tu crisis, donde todos vieron ruina, donde todos vieron dolor, donde todos vieron muerte, donde todos vieron sequedad, es ahí donde Dios te dice, yo me he de manifestar en este tiempo, yo me he de glorificar en este tiempo. Es en el lugar de la crisis, es en el lugar donde el hombre puede ver ignominia, el hombre puede ver que tú no vas a producir, el hombre puede ver que tu árbol no dará fruto. Es ahí donde Dios opera especialmente para darte vida, para ponerte en el río correcto, y que tú puedas producir la vida de Dios, y que tú puedas producir el ahora de Dios manifestado en el corazón
corazón del hombre y en el corazón de la mujer. Por ende necesitamos entonces, en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier desierto que estés viviendo, en medio de cualquier tempestad, de cualquier soledad, allí necesitamos ver nuestra confianza, poner nuestra confianza en el Dios eterno. Allí necesitamos creer que lo que Él ha dicho, que lo que Él ha hablado, que lo que Él ha pronunciado a través de su escrito, lo miraremos manifiesto. No porque el hombre diga no se puede, no porque la mujer diga no vas a avanzar, es que tú te vas a estancar en ese lugar de crisis, en ese lugar de desierto. Es donde yo te vengo a decir ahora: avanza y conquista. Ya lloraste, ya pataleaste, ya te tiraste al suelo, ya hiciste todo humanamente. Ahora levántate, recobra fuerza, sacúdete el polvo, limpia tus lágrimas y empieza a adorar a Dios. Empieza a exaltar la grandeza del Eterno, empieza a darle gloria y honra a aquel que te llamó, a aquel que te formó, a aquel que te dice no temas, manada pequeña, aquel que te dice yo peleo por ti mientras tú me adoras. Es el tiempo entonces de levantarnos y empezar a adorar al Padre, que mientras en el desierto hay un nuevo camino, que mientras en el valle Él abre un río para tu vida, tú empiezas a adorar. Porque si una de las armas poderosas que hay es la adoración, una de las armas poderosas que la iglesia tiene es la adoración, para golpear los vientos, para golpear la tierra, para provocar que los cielos se abran a tu favor. Entonces en este pasaje vemos que Dios le dice a Israel: yo haré algo nuevo. Y esta mañana, mientras estaba haciendo unos trámites, el Señor me hablaba y el Señor me decía: anuncia que yo voy a hacer algo nuevo en medio de cada casa. Anuncia que yo voy a traer un irrumpir de mi espíritu en medio de cada vida. Por esa razón, hoy te vengo a través de esta palabra a decirte: Dios hará algo nuevo en medio de tu casa. Dios hará algo nuevo en medio de tu territorio. En los tiempos de crisis son los tiempos de oportunidades. Los tiempos de crisis son los tiempos donde tú vas a avanzar. Los tiempos de crisis no son para retroceder. Los tiempos de crisis no son para que te quedes tirado esperando la muerte, esperando que alguien haga algo por ti. No, los tiempos de crisis son los tiempos más específicos, son los tiempos de oportunidad para la iglesia, para que la iglesia avance, para que la iglesia conquiste. Los tiempos de crisis son los tiempos donde tú vas a golpear las puertas del Hades, donde tú le vas a decir al enemigo, aunque quieras retener el cumplimiento de lo que el Padre ha hablado y ha dicho de mí, yo sé que los cielos se van a abrir. Yo sé que la tierra va a dar el fruto para el cual Dios me estableció en este tiempo. Profetízale a tu circunstancia, profetízale a los demás, profetízale a esa cueva que no estarás encerrado todo el tiempo, que vas a estar en ese lugar hasta que Dios dé la orden, hasta que Dios vea que tú estás formado, hasta que Dios vea que tú ya estás capacitado para cruzar a un nivel diferente, para llegar a una dimensión de gloria diferente. Israel era procesado, y cada vez que Israel era procesado, algo nuevo Dios hacía. Cada vez que Israel estaba en el proceso, algo nuevo Dios hacía en medio de Israel. Una enseñanza nueva, un tiempo nuevo Dios traía a favor de Israel. Y es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. No tengas temor. No tengas temor a lo que el enemigo está susurrando. No tengas temor de malas noticias. Porque los que confiamos en Él estamos seguros bajo las sombras de sus alas. Y mira lo que dice Isaías 41:19. Pondré cedros, acacia, mirtos y olivos en el desierto, y simultáneamente pondré en el valle excelentes cipreses. O sea, aquello que el enemigo creía que era para provocar tu muerte, aquello que el enemigo había planificado para que tus días fuesen días de amargura, días de dolor, aquello que el enemigo había planificado para que tus días fuesen días de llanto, días de tristeza, quizás renegar aún en contra del nombre de Jehová de los ejércitos. Pero Dios te viene a decir: abriré ríos en los montes y manantiales en medio de los valles, transformaré el desierto en estanque
de agua la tierra seca. Oh, pero luego dice, porque pondré cedros, acacia, mirto y olivos en el desierto. O sea, tendrás lugar de cobertura, pero también tendrás el aceite para que te unja cada mañana. Oh, tendrás el aceite para que cada mañana puedas ungirte y puedas darle una adoración al que ama tu alma, y puedas darle una alabanza a aquel que te creó para alabanza de su gloria, y que tú entonces empieces a provocar que los cielos empiecen a ser llenos de la lluvia. Hoy yo no te estoy hablando de la lluvia literal, te hablo de una lluvia que es sobrenaturalmente manifiesta en medio de aquellos que amamos la presencia, en medio de aquellos que estamos en el desierto, que estamos siendo probados, o que quizás el enemigo ha tirado a matarte. Pero yo quiero decirte en esta hora, cuando tú adoras al Eterno, cuando tú adoras y cuando te centras en el trono y empiezas a adorar, provoca que los cielos espirituales empiecen a ser llenos del sonido de Dios. Empiezas a provocar que empiecen a ser llenos de la lluvia de Dios. Y una vez que esto empieza a suceder, entonces dice la Escritura que simultáneamente, o sea, no sucederá un momento una cosa y la otra después, no, simultáneamente Dios pondrá en el valle esos cipreses. Simultáneamente Dios pondrá el olivo en el desierto. Tendrás aceite para ungirte. ¿Sabes? Cuando los animales del desierto, y hablando de ellos del búfalo, se encuentra en peligro, esa joroba que él tiene en su espalda, en sus lomos, esa joroba que es un aceite sólido en ese momento, cuando él se ve en peligro, él empieza a causa de la misma adrenalina, de la reacción de su cuerpo, ese aceite sólido empieza a convertirse en un aceite líquido y empieza a ser regado por todo su cuerpo. Y cuando su enemigo corre para atacarlo, oh, no le puede causar daño, porque ese aceite que fue derramado sobre todo su cuerpo está vigente y el enemigo no puede morderlo, el enemigo no puede ir en contra de él. Lo mismo sucede a la iglesia. Cuando cada mañana te unges, cuando cada tarde buscas la presencia del Señor, aunque el enemigo te quiera matar, aunque el enemigo te quiera hundir, aunque el enemigo te quiera encerrar, no podrá, porque la presencia del Eterno está en medio de tu campamento. La presencia del Eterno está en medio de tu vida. La presencia del Eterno está en medio de tu casa. Por eso Dios dice, para que vean, sepan, consideren y entiendan juntos que la mano de Jehová hizo esto, que el Santo de Israel lo creó. O sea, no es con fuerza de hombres, no es con estrategias humanas que vamos a romper los tiempos de crisis, no es con la estrategia del hombre, no es con la teoría de un hombre, de una mujer, no, es con la presencia del Eterno, es con la unción del Santo, porque cuando la unción está en nosotros, se nos ha revelado en el secreto. ¿Sabes para qué sirven los tiempos de crisis? Para ir al lugar secreto. ¿Para qué vamos al lugar secreto en el tiempo de crisis? Para recibir la estrategia. ¿Cuál estrategia? La estrategia que vamos a utilizar para conquistar nuestro territorio, para conquistar el territorio que se nos ha dado por heredad. Entonces, en los tiempos de crisis no es para lamentarse. Los tiempos de crisis no son para que te quedes tirado, llorando, diciendo, pobre de mí, pobre herida, pobre de mí, ¿quién me podrá ayudar? No, es para que tú te levantes con una nueva canción, para que tú te levantes con una nueva alabanza. Y es que cada vez que hay crisis es porque Dios va a irrumpir en medio de la atmósfera. Cada vez que tú vives un tiempo de crisis es porque Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Te voy a sacar de este estado de comodidad para llevarte a un nuevo nivel de gloria, para llevarte a una nueva dimensión, para entregarte una nueva revelación de mi palabra, para entregarte una nueva revelación de mi espíritu sobre ti. Por eso es necesario que la crisis venga, y no solamente la crisis económica, muchas veces va a haber crisis también de salud,
Muchas veces va a haber crisis en el núcleo familiar. Muchas veces va a haber crisis en medio de tu comunidad, de tu barrio. Pero es ahí donde Dios quiere que tú te levantes como un regente. Es ahí donde Dios quiere que tú te levantes como un adorador, como un intercesor, y que empieces a establecer el diseño del Padre en medio de la tierra. Es ahí donde Dios quiere que tú te levantes y empieces a golpear las puertas del Hades. Es ahí donde Dios quiere que tú empieces a hablar, abrir tu boca y empieces a proclamar lo que Dios ha dicho que hará de ti en los días venideros. Dios no quiere que tú estés con tu boca cerrada. Oh, Dios no le interesa, a Dios no le impresiona que tan bello, que tan bella tú te vistas para adorarle. A lo que Dios le interesa es cuánto tú estás dispuesto a pararte en la brecha, es cuánto tú estás dispuesto a empezar a declarar lo que el Eterno ha hablado a través de la Escritura o a través de una palabra profética. Es necesario entonces que nos levantemos, es necesario entonces que empecemos a declarar que en medio de cualquier circunstancia Dios te abrirá camino, Dios te llenará el desierto de agua. Oh, Dios va a irrumpir una vez más en medio de tu casa. Lo que has estado peleando, o con lo que has estado luchando, oh, Dios le quebrará los lomos. Dios lo hará que quede inválido. Oh, Dios le quitará la capacidad de provocar desiertos en medio de tu vida. Pero para que tú veas manifiesto esto en medio de tu casa, tú necesitas levantarte y adorar. Tú necesitas levantarte y golpear los vientos. Oh, tú necesitas levantarte y empezar a caminar en el secreto de Dios. Métete al secreto, métete a las aguas correctas. Oh, métete a las aguas correctas. No te salgas del diseño, porque el problema es que en la crisis muchas veces no queremos salir del diseño. Pero hoy vengo a anunciarte, yo vengo a decirte, si te mantienes en el diseño correcto, si te mantienes en la palabra correcta, vas a salir un vencedor, vas a salir con capa, vas a salir con cetro nuevo, o vas a salir con una nueva autoridad, con una autoridad mayor que lo que decretes y emitas. Oh, desde el lugar de tu plataforma, desde allí se ejecutará, desde allí se cumplirá lo que salga de tu boca, porque cuando estamos en el secreto se nos es revelado, se nos es dado lo que Dios está hablando en el cielo. Por lo tanto necesitamos unir el cielo con la tierra, porque cuando unimos el cielo con la tierra empezamos a operar en la dimensión y en la gracia del Espíritu. Empezamos a operar no con diseños de hombre, sino con el diseño de Dios eterno. Empezamos a hablar el lenguaje del cielo. En la crisis te he dado la capacidad de interpretar y discernir la palabra. Es en medio de la crisis donde Dios te da la capacidad y el diseño correcto para golpear las puertas del Hades, para golpear los lugares altos. Sabes, Israel muchas veces subió a la guerra a los lugares altos, pero en medio de ellos Dios se glorificó, en medio de ellos Dios se manifestó. Y siempre que Israel invocaba el nombre de Jehová Sabaoth, siempre que Israel invocaba el nombre de Jehová Gibor, oh, Dios salía al encuentro de ellos. Dios irrumpía en medio de la atmósfera. Oh, Dios venía y quebraba a sus enemigos. Es lo que Dios quiere hacer en este tiempo contigo. Por ende vengo a decirte en esta hora: levántate, golpea la atmósfera a través de tu adoración. Provoca como cuando el profeta Elías estaba inclinado en posición de mujer que iba a dar a luz, clamando por una lluvia. Y mientras el criado subía 1, 2, 3 veces, subió 7 veces, a la 7ª vez el criado dijo: oh, yo veo una pequeña nube como la palma de una mano. Estaba anunciando que el Dios de Abraham, oh, que el Dios del profeta Elías estaba viniendo al encuentro de Israel. Hoy vengo a decirte: Dios está dispuesto a salir a tu encuentro. Dios está dispuesto a operar en medio de tu campamento, pero necesitas levantar una adoración genuina delante del Padre. Necesitas levantar una adoración, no desde el lugar del dolor, no desde el lugar de
del pobrecito de mí, no, sino desde el lugar de posición que Dios te ha dado. ¿Cuál es la posición? Sentado en lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. Desde ese lugar gobernar, desde ese lugar emitir el decreto, o desde esa plataforma empezar a hacer callar la boca de tu enemigo. ¿Quién es el que te ha estado haciendo la guerra? Oh, levántate. Este es el tiempo de levantarse. Este es el tiempo de ir más allá. Este es el tiempo de golpear las puertas que te han estado haciendo frente. Este es el tiempo que abras el mar y cruces al otro lado. Porque en los tiempos de crisis tu fe será probada. En los tiempos de crisis probarán tu fe para ver qué tan firme te mantienes. Porque cuando todo es bonanza, cuando todo es bendición, tú abrirás tu boca y dirás muchas cosas. Pero cuando estás en el tiempo de crisis es donde se prueba si te mantienes firme con aquello que tú anunciaste, con aquello que tú dijiste que ibas a hacer en todo tiempo para Dios. La crisis, decíamos, va a querer golpear la fe para que tú no avances. ¿Qué fue lo que sucedió con Israel? En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 13 dice: entonces respondió Moisés al pueblo: no teman. Mira, aquí la crisis de los carros del faraón empezó a golpear la fe de Israel, empezó a golpear la fe de esa generación que acababa de salir del cautiverio por más de 400 años. Pero cuando se ven que el ejército de Faraón viene detrás de ellos, ellos empiezan a desesperarse, ellos empiezan a arremeter en contra de Moisés y le dicen: oh, nos trajiste a este desierto para matarnos, nos trajiste a este desierto para que muriésemos. ¿Acaso no había lugar en Egipto donde podíamos ser enterrados? Pero Moisés le dice al pueblo: no temas, esperen y vean la liberación que Jehová les dará hoy, y los egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. Mira qué tremendo. Empieza diciéndole: no temas, no tengan temor, esperen un momento más y vean la liberación de Jehová. ¿A qué tú le estás teniendo temor en este tiempo? ¿A qué es lo que tú le estás temblando en estos días? ¿A qué es lo que te está haciendo retroceder y aún te está haciendo dudar si Dios podrá hacer algo en medio de tu campamento? Pero como Moisés le dijo a Israel: no temas. Ese es el anuncio de Dios para ti hoy. No temas, espera y ve la liberación que yo te daré hoy. Sabes, tú hoy puede ser mañana. Si hoy nada sucede, mañana algo sucederá. Si mañana no sucede nada, algo va a suceder. Pero no vas a estar todo este tiempo en el desierto. No vas a estar todo este tiempo caminando en el mismo proceso. Porque Dios te dice: los egipcios que ahora te persiguen, no lo volverás a ver. Una vez que yo te saque, una vez que yo ya haya cumplido el propósito para el cual yo envié el desierto, para el cual yo envié la crisis en medio de tu casa, yo te voy a sacar y no la vas a volver a ver esa crisis, no la vas a volver a ver a tus enemigos, oh, lo vas a ver retroceder. Mirarás cumplido lo que está escrito en la palabra: por un camino vienen, pero por 7 saldrán huyendo. Pero también la crisis, en medio de la crisis, Dios provoca que salga un Samuel. En medio de la crisis, Dios vuelve a abrir las voces proféticas. ¿Para qué? Para que anuncien aquello que Dios está a punto de hacer en medio de la tierra. Y hoy podemos decirte: algo grande Dios va a hacer en medio de estos tiempos. Cuando la palabra empezaba o tenía días de estar escaseando en medio del pueblo de Israel, sucede algo. Hubo una mujer primero que fue al altar, y esta mujer llamada Ana, dice la palabra que clamaba delante del Padre. Dice que ella se postró delante de él, pero su clamor era tan fuerte, tan profundo, que no movía
me dieses un hijo varón, oh, yo te prometo que este hijo varón será dedicado todos los días de su vida en tu casa. Mira lo primero que Dios provoca en medio de una crisis: que haya alguien que se levante para declarar que algo tiene que suceder. Alguien tiene que provocar un rompimiento. Tuvo que haber una mujer que abriese brecha en medio del camino. Tuvo que levantarse una mujer con revelación. ¿Sabes por qué? Porque la revelación en aquellos días se estaba escaseando. La revelación correcta, el diseño correcto del Padre estaba siendo prostituido por los hijos de Elí. Estaba siendo prostituido aún por el mismo Elí, podemos decir. ¿Sabe por qué? Porque él no exhortaba a sus hijos. Y por cuanto no exhortaba a sus hijos, él también se hacía consentidor de los pecados de sus hijos. Pero en medio de ello, Dios levanta a una mujer estéril, una mujer que humanamente es imposible que pudiese dar a luz. Pero es que es ahí donde Dios se manifiesta. Gusta operar, donde el hombre ya no puede hacer nada, Dios hace todo. ¿Y qué es lo primero que Dios hace? Provoca que esta mujer lleve su ofrenda al altar. Pero una vez que ella lleva su ofrenda al altar, esta mujer se postra y le dice: ¿sabes qué, Dios? Yo ya entendí cuál es el diseño. Si tú me das un hijo varón, yo lo voy a dedicar delante de tu presencia. Lo que Ana estaba diciendo en las primicias será tuya. Oh, mi primer hijo, mi primogénito, oh, el que abra brecha en medio de mi matriz, ese será un hombre santo, ese será un hombre consagrado, oh, será un hombre que traerá orden, que traerá diseño, oh, que traerá la atmósfera correcta en medio de Israel, en medio de la tierra de los vivientes. Oh, ese será el que producirá el sonido en medio de la tierra. Y cuando Dios escucha el clamor de Ana, dice la escritura que después de que salieron del templo, el Cana se llegó a Ana y Jehová se acordó de la oración. Pero hay algo más importante. Aparte de la oración, habían ofrendas puestas año tras año en el altar. Año tras año el Cana le daba una ofrenda a Ana para que Ana la pusiese en el altar. Yo vengo a anunciarte en esta hora: cada semilla que has puesto en el altar, cada ofrenda, cada diezmo, cada primicia, cada voto hecho delante de Dios está golpeando los cielos. Y yo puedo decirte y anunciarte algo grande. Dios va a manifestar en medio de tu casa. Algo portentoso Dios va a manifestar en medio de tu campamento, así como lo hizo con Ana. Pero Ana no solamente se quedó en la promesa. Ana no solamente dijo: Señor, si tú haces esto, yo voy a hacer lo otro. No, dice la palabra que cuando ya fue el tiempo de que el joven o el niño, Samuel, ya no iba a ser más amamantado, Ana lo llevó a la casa del Señor. Pero hay algo más antes de avanzar a lo siguiente, que cuando Elí mira a Ana, la tiene por ebria. ¿Dónde estaba la revelación del sacerdote? ¿Dónde estaba la revelación del hombre que Dios había ungido para dirigir a una nación? Es lo que hoy día ha estado sucediendo en medio de las naciones. No ha habido revelación, no hay hombres que hayan estado, no hay muchos hombres, porque sabemos que hay hay un poco de hombres y de mujeres que han estado guardando la palabra. Pero como en los días de Elí, la palabra muchas veces ha estado escaseando. Y en medio de ello él le dijo: esta mujer está ebria. Y se acerca y le dice: ¿sabes qué? Digiere tu vino. Ya basta, deja tu embriaguez. Y que el Dios del cielo te conceda tu clamor. ¿Cuál fue la posición de Ana? Ana le dijo: yo no soy ninguna mujer ebria. Mire, no te equivoques conmigo. Yo ya entendí que la revelación en ti ya no está. Yo ya entendí que la palabra está escaseando en ti. Lo que Ana le estaba diciendo era: ¿sabes qué? Tus ojos ya están por cerrarse, pero antes de que tus ojos se cierren, yo daré a luz la boca profética
única que va a quedar en medio de esta casa. Yo voy a dar a luz al hombre que va a dirigir la nación, al hombre que va a provocar un rompimiento en medio de la tierra. Y más adelante dice la palabra en el versículo 3, verso 1: el joven Samuel ministraba ante Jehová en presencia del sacerdote Elí, y la palabra de Jehová era de mucha estima en aquellos días. No se manifestaba ninguna visión. Quizás tú has estado clamando, has estado intercediendo, pero no ves ni el vislumbre de la visión. Quizás no puedes ni sentir los dolores de parto que te anuncian una nueva temporada, una nueva estación. Quizás no puedes sentir que es el tiempo de dar a luz, pero yo vengo a decirte en esta hora: algo grande Dios está a punto de hacer en medio de tu campamento. Algo grande Dios quiere manifestar, y algo grande se ha estado gestando en medio de este tiempo. Por eso es necesario que aprovechemos el secreto, que aprovechemos estos días, porque estos días son días de estar en el secreto para oír la voz del Padre. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en medio de la tierra? ¿Qué es lo que Dios quiere manifestar en medio de tu campamento? Y en el versículo 11 dice la palabra: y Jehová dijo a Samuel: he aquí voy a hacer una cosa en Israel, de modo tal que todo aquel que la escuche le retiñirán ambos oídos. Mira, cuando Dios va a traer un alineamiento a una nación, van a haber tres tipos de profetas. Van a estar los profetas que te van a decir: esto no es un juicio. Cada vez que Dios va a hacer algo en medio de una nación, Dios va a traer limpieza. Y muchos profetas van a querer aludir tu oído para decirte: todo está bien. Dios no está enojado, Dios no está airado. Pero muchas veces Dios tiene que limpiar, y Dios lo hace a través de juicios. Dios lo hace a través de juicios. ¿Para qué? Para que la iglesia, lavada por la sangre del Cordero, entre en el secreto, entre a la presencia, y que no se distraiga con su entorno. Y una vez que entramos a la presencia, entonces vamos a escuchar lo que Dios quiere manifestar. Pero también están los otros tipos de profetas que van a querer aprovecharse para decirte: trae una ofrenda, porque tu ofrenda te librará. Y es correcto, podemos llevar ofrenda al altar, podemos traer una semilla al altar, pero esa semilla tiene que nacer de lo profundo de nuestro espíritu, golpear la tierra y decirle al Señor: yo sé que a través de esta semilla el infierno no va a avanzar, el heridor no me golpeará ni a mí ni a los míos. Pero también están aquellos profetas que te anunciarán lo que Dios está a punto de hacer en medio de la tierra. Entonces tú tienes que aprender a oír la voz profética correcta, porque te acabo de decir, hay tres tipos de profetas. Unos van a querer desviarte, unos van a querer aprovecharte, pero hay un tipo de profeta que te va a decir: este es el camino a seguir. Entra a la intimidad, entra a la presencia, corre al río de Dios, métete al río de Dios, porque cuando nos metemos al río de Dios, cosas grandes empiezan a suceder. Entonces Dios empieza a revelarse a los suyos. Toda crisis provocará que en medio del desierto hayan ríos, que en medio del desierto Dios irrumpa en medio de tu casa. Mira lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Reyes 3:16 dice la palabra: y él dijo: así dice Jehová, que sean hechas varias represas en este valle, porque así dijo Jehová: no verán viento ni verán lluvia, sin embargo este valle se llenará de agua, para que beban ustedes su ganado y su bestia. Mira, Israel estaba en medio de una situación de guerra. Estaba peleando contra Moab, pero los reyes de Israel ya no hallaban qué hacer, porque miraban a su enemigo fortalecerse, miraban a su enemigo ir enfrente de ellos, y que no retrocedían, sino que avanzaban. Pero uno de los hombres entendidos en la palabra profética, entendidos en la dirección profética de Dios, dice: ¿acaso no hay profeta en Israel?
Y el rey dice, sí, sí hay uno. Pero entonces el rey le dice, mándenlo a traer, quiero escuchar la voz de Dios, quiero oír lo que Dios quiere decirnos en medio de esta situación. Mandan a llamar al profeta Eliseo y Eliseo dice, tráiganme un tañedor que empiece a hacer sonidos. Y mientras este hombre empieza a hacer sonido, el Espíritu de Jehová vino sobre Eliseo. O sea, Israel estaba en tiempos de crisis, pero esa crisis empezó a funcionar como una oportunidad para Israel. Fue una oportunidad poderosa para Israel. Y dice, tráiganme en el versículo 15, ahora pues tráiganme un músico. Y aconteció que mientras el músico tañía, vino sobre Eliseo la mano de Jehová. ¿Sabes? Dios quiere darte estrategias poderosas. Dios quiere darte principios poderosos. Dios quiere darte principios de guerra espiritual poderosos. Dios quiere darte estrategias de conquista en medio de tu territorio. Pero ¿por qué muchas veces no recibimos la revelación? Sencillo. Porque no buscamos la presencia del Padre. No escuchamos la voz correcta del Padre y nos dejamos llevar por las voces que están rodeando en medio de la crisis. Y él dijo así dice Jehová, que sean hechas varias represas en este valle. Que sean hechas varias represas. ¿Cómo vamos a hacer nosotros represas en este tiempo? A través de la alabanza, a través de la intercesión, a través de declarar la palabra. Porque hay algo que sucede cada vez que declaramos la palabra, cada vez que anunciamos la palabra, estamos provocando que se hagan huecos, que se hagan sonidos en medio de la tierra. Y la Escritura dice, oh, que sean hechas varias represas en este valle, porque así dijo Jehová, no verán viento ni verán lluvia, sin embargo en este valle se llenará de agua. Yo no sé si tu valle está seco, yo no sé si tu valle está a punto de quedar en nada, pero hoy vengo a decirte, tu valle se llenará de agua, tus ríos serán abundantes en medio de tu campamento. Oh, quizás puedes decir, financieramente no tengo nada, no tengas temor, porque tu valle será lleno de agua para que bebas tú y los tuyos. Entonces Dios está dispuesto a irrumpir en medio de tu campamento, pero para que ello suceda necesitamos adorar. Para que ello suceda necesitamos levantar intercesión profética, intercesión guerrera. Necesitamos hacer proclamas delante del Padre. ¿Proclamas cuáles? Proclamar la palabra. Escrito está, y por cuanto escrito está, emítase, ejecútese y cúmplese en medio de la tierra de los vivientes. Y cuando tú empiezas a declarar la palabra, entonces la palabra recobra vida, y entonces la palabra hará causa y efecto para el cual ella es enviada. Pero también hay algo más que sucede en los tiempos de crisis, y es que Dios te trae dirección para ir por el camino correcto. Aunque tu enemigo quiera venir por un camino, Dios te revelará por qué camino es el que tú debes de ir. Dios no te tirará al desierto en medio de tus enemigos para que tus enemigos te maten. No, Dios siempre que te lleva al desierto, cada vez que Dios te mete al fuego, cada vez que Dios te mete a la rueda, cada vez que Dios te mete a las aguas, hay una dirección profética, hay una dirección escritural, la cual Dios te dará para que tú cruces al otro lado y salgas victorioso. Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 10 dice: y el rey de Israel enviaba exploradores al lugar que el profeta de Dios le indicaba, de manera que tomaba precauciones respecto a ese lugar, y esto no una ni dos veces. En el versículo 8 dice que el rey de Aram se hallaba en guerra contra Israel, y habiendo tomado consejo con su siervo, dijo: en tal y tal sitio póngase el acecho y ocúltense. Pero mira qué interesante en el versículo 9. Pero el profeta de Dios enviaba una advertencia al rey de Israel diciéndole: ten cuidado, no pases por tal lugar, pues allí están los arameos al acecho. Tu enemigo te quiere acorralar, cada vez que tu enemigo te quiere encerrar,
Dios no va a guardar silencio. Dios va a anunciártelo antes que tu enemigo quiera matarte, que tu enemigo quiera destruirte. Cada vez que el enemigo quiera salir a tu encuentro, Dios debe enviar una dirección. Dios debe enviar una palabra. Dios debe enviar un diseño correcto para que tú no vayas por ese camino y puedas salir victorioso en los días venideros. Entonces, en medio de la crisis, Dios trae dirección. ¿Por qué camino ir? Y tus enemigos se van a preguntar: ¿por qué yo a este no le puedo vencer? ¿Por qué yo a esta no le puedo quitar del camino? Sencillo, porque has estado escuchando la voz direccional del Padre. Mira lo que dice el versículo 11. Entonces el corazón del rey de Aram se perturbó por esto y llamó a sus siervos para reclamarles: ¿no me informarán quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Y uno de sus siervos respondió diciendo: ninguno de nosotros ha estado allí, oh mi señor el rey, sino que Eliseo, el profeta que tiene Israel, informa al rey de Israel lo que tú planeas en tu recámara. Todo lo que el enemigo planea en tu contra, todo lo que el enemigo emita en tu contra, Dios lo va a apartar de en medio de tu campamento si tú te mantienes en adoración, si tú te mantienes en integridad, si tú te mantienes en santidad, si tú escuchas la voz correcta del Padre. Cada vez que el enemigo quiera destruirte, Dios va a salir a tu encuentro. Dios va a ir delante de ti para pelear tu batalla. Oh, no sería la primera vez que tú veas la mano de Dios poderoso librándote, sacándote del lazo del cazador. No, Dios lo hará una y otra vez. Él abrirá caminos, Él abrirá, va en medio de los valles, en medio de los montes. Dios te abrirá camino. Dios te traerá agua para ahogar tus enemigos, para hacer que tus enemigos retrocedan de en medio de tu campamento. La batalla que has estado librando no es tuya, es del Señor. Pero no es en tu fuerza que tú vas a golpear, no es en tu fuerza que tú vas a vencer. La frase de yo espero en el Señor tiene que ver con adoración, tiene que ver con intimar en el secreto. La frase de espera en mí porque yo soy tu salvación tiene que ver que cada mañana, mientras estoy en la guerra, que cada mañana, mientras estoy en el desierto, mientras estoy pasando por los diferentes lugares que Dios nos va a transicionar, tiene que ver con adoración, tiene que ver con alabanza, tiene que ver con morir a nosotros mismos cada mañana. ¿Para qué? Para que Él crezca y nosotros menguemos, y así podamos ser conquistadores, y así podamos aprovechar cada crisis, así podamos aprovechar cada crisis convirtiéndola en una oportunidad delante del Padre. Toda crisis tiene un objetivo, y es llevarte al trono del Eterno. Ahora, ¿cuál es el propósito de llevarte al trono? Sencillo: para que adoremos, para que podamos adorar delante de Él, para que podamos unirnos al canto celestial de los ángeles y poder declarar que Él es santo, 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 que Él es el Dios todopoderoso, que Él es el Dios de Abraham, que Él es el Dios de Isaac. En Isaías capítulo 6 verso 1 dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi a Jehová sentado sobre un trono alto, y al borde de su manto, llenaba su templo. Por encima de él estaban los serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y proclamaban el uno al otro diciendo: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, porque toda la tierra está llena de su gloria. Y se estremecieron los postes de las puertas debido al estruendo de la proclamación, y la casa se llenó de humo. ¿Cuándo tu casa se llenará de humo? ¿Cuándo tu casa será llena de esa gloria? ¿Cuándo tu casa será lleno de ese poder? Cuando tú declaras la santidad, o cuando tú declaras que Él es el omnipotente, que Él es el todo
fuerte, poderoso. Tu Dios y mi Dios, al Dios que adoramos, no conoce de derrotas. El Dios que adoramos es más poderoso que cualquier diagnóstico, es más poderoso que cualquier decreto que salga de la boca del infierno. Por tal razón debemos adorar. Debemos adorar, no desde la posición, voy a esperar que Dios me dé algo. No, adoramos por gratitud. Adoramos a Él porque queremos perfumar su trono. Y hay algo que sucede una vez que adoramos y perfumamos su trono, es que provocamos que Él se levante desde su trono y empiece a emitir decretos. Y una vez que Él empiece a emitir decretos, sus decretos son como golpes, como fuertes estruendos que golpean los montes, que derriten los montes, que hacen que las aguas retrocedan. Y una vez que esto sucede, entonces Dios empieza a darte victorias. Pero también sucede algo. Una vez que Él te libra de tu enemigo, te conecta al río. ¿A cuál río? Al río de Dios. Aquel río que Jesús le dijo a la mujer samaritana: oh, el que bebiere de esta agua no volverá a tener sed, porque de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y quién es ese río de agua viva? Jesús mismo. Es Jesús mismo, es la fuente inagotable, es esa fuente que nos hace navegar en su río. Y una vez que navegamos en ese río, nos encontraremos con su exquisita presencia. Nos encontraremos con esa presencia que nos lleva y nos da la capacidad de poder entonces aprovechar los tiempos de crisis para convertirlos en tiempos de victoria, para convertirlos en estrategia, para poder salir con una mayor gloria, con un mayor poder y con una mayor autoridad en medio de tu campamento. Entonces es necesario que entiendas esto. La crisis no vino para matarte. La crisis no vino para ahogarte. La crisis no vino para hacerte menos. La crisis vino para que tú te fortalezcas en el Dios de tu salvación. La crisis vino para que tú puedas caminar y hablar el idioma del cielo, que tú puedas hablar el lenguaje del cielo. La crisis vino para darte días de victoria. Escúchame lo que voy a decirte y con esto voy a cerrar. La crisis vino para que tú recojas el botín de tus enemigos en los días venideros. La crisis vino para abrirte puertas de provisión. La crisis vino para darte victoria. La crisis vino para darte victoria. Ya hay una victoria mayor que Jesús nos la dio en la cruz del Calvario. Hay una victoria mayor que Jesús nos la dio a través de la sangre del Cordero, de ese Cordero que enmudeció, que cayó y fue molido, fue golpeado, fue azotado. Ya hay una victoria. Él le quitó la autoridad al infierno. Él le quitó la autoridad al enemigo. En medio de ese lugar, Dios te dice: aún hay más victorias en medio de tu campamento. O sea, la crisis que tú ves a tu alrededor no te va a matar. La crisis te está fortaleciendo. No es posible que después de esta crisis tú sigas siendo el mismo cristiano, que después de esta crisis tú sigas siendo la misma persona. Toda crisis te va a evolucionar, te va a transicionar, te va a llevar a un nivel de gloria, a un nivel de poder, a un nivel de revelación mayor que el que has estado viviendo. Por ende necesitamos entrar al trono de la gracia para ser conectados al río de Dios. Y una vez que somos conectados al río de Dios, se nos va a revelar qué hay que hacer en los días venideros. Así que te animo a que en medio de estos días que aún faltan, en medio de estos días que tú dices: este encierro ya me está volviendo loco o loca, aprovéchalos para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Aprovéchalos para producir un sonido diferente. No tengas el mismo lenguaje del hombre y la mujer natural. Ya no podemos estar hablando como lo hacíamos días atrás. Por eso la Escritura dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni las traigáis a memoria las cosas antiguas. Hoy aquí yo
haré cosas nuevas, abriré camino en medio del desierto, en medio de la soledad. Yo haré producir un río de agua viva, yo haré producir un manantial de agua fresca. Oh, yo te haré reverdecer, y no solamente vas a reverdecer, vas a dar el fruto para el cual fuiste establecido en medio de la tierra. Hoy te profetizo que no serás estéril en medio de tu territorio. Hoy te profetizo que darás el fruto en el ámbito espiritual, y que a medida tú des el fruto en el ámbito espiritual, oh, las cosas vendrán por añadidura. Lo que has estado clamando, lo que has estado pidiendo, te será añadido. Pero primero adora, golpea los cielos a través de la adoración, golpea la tierra a través de la adoración, oh, golpea la fuente de las aguas, los lugares altos a través de la adoración. Así que levántate, sacúdete el polvo. Ya lloraste, ya bataleaste, te lo vuelvo a repetir. Ahora es el tiempo de sacudirse el polvo. Es el tiempo de tomar las armas de guerra. Es el tiempo de que empieces a tomar las armas de guerra en tus manos. ¿Cuál es tu arma de guerra? Quizás tu arma de guerra puede ser la palabra. Quizás tu arma de guerra puede ser un grito de júbilo. Quizás tu arma de guerra puede ser la oración, el ayuno. No sé cuál es tu arma de guerra. Toma tu arma de guerra. Oh, quizás pueden ser los gritos de guerra. Quizás pueden ser gritos que salen desde lo más profundo de tu espíritu. Pero esos gritos confunden a tus enemigos, confunden a los demonios. Levántate, toma tu arma de guerra, toma tu espada, produce sonidos de vida. Produce lo que el Padre quiere que produzcas, y no lo que la gente de tu alrededor quiere que produzcas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Cristo sea sobre tu vida, y que puedas hablar el lenguaje del cielo. No importa si el hombre o la mujer natural te ve de menos, te menosprecia. Hay uno allá sentado en su trono que dice: tú eres real sacerdocio, tú eres nación santa, eres tierra deseable. El hombre te menosprecia. Oh, yo te miro a través de la sangre del Cordero, la cual habla mejor que la de Abel. Así que Dios te bendiga. Y recuerda, esta semana no la comiences solo por comenzarla. Adora y conquista en medio de tu territorio. La paz de Cristo sea sobre tu vida, sobre tu casa, tu familia y en medio de nuestras naciones. Bendiciones.